Turismo. Turismo. Cultura. Cultura. Gastronomía. Gastronomía. Tradiciones. Tradiciones. Leyendas. Leyendas. Y mucho más en Turismo SAC Televisión. Comenzamos. Amigos de Turismo SAC Televisión, bienvenidos a este programa lleno de magia, tradición, gastronomía y música, porque el día de hoy vamos a hablar de música prehispánica, contemporánea también. Pero bueno, para ello nos acompaña nuestro invitado especial el día de hoy, Alfredo Torres. Él es fundador y director del Instituto Mexicano de Musicoterapia Interdisciplinaria, para hablarnos, además de música prehispánica, de un instrumento muy interesante que es la trompeta maya. Bienvenido, ¿cómo estás? Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí el día de hoy, después de tanto tiempo. Sí, la verdad es que estábamos hablando fuera del aire, pero que te interrumpa, que justamente Alfredo nos regaló un artículo en nuestra edición número 31 del 2013 sobre pedagogía musical para que adquieran su revista. Entonces, queremos retomar este importante tema que es la música. Todavía está disponible precisamente. Por favor. Y bueno, yo creo que el tiempo y el periodo en el que nos volvemos a reunir es importante para dar pie pues a este tema a través de la parte histórica, como mencionas, ¿no? Este instrumento que es la trompeta maya, un instrumento que aún en nuestros días se puede llegar a integrar. Lo vemos históricamente desde el principio, en donde quizá los términos se van actualizando. Quizá estos términos se van posicionando de alguna manera que nos permite identificar que el ser humano antiguamente siempre ha utilizado la música como un principio de comunicación, como un principio de expresión, y es lo que lo convierte posteriormente en un arte, que es lo que es el arte, ¿no? Es un medio de comunicación y expresión para transmitir ideas, pensamientos y sentimientos. Uh-huh. Y justamente en esa antigüedad, pues quizá nosotros no lo veíamos desde el principio terapéutico, en el cual también lo incluimos en nuestros días, pero sí nosotros logramos observar cómo se visualizaban los efectos y los beneficios a través de la música, a través de los sonidos, a través de toda esta concepción donde el hombre utilizaba los recursos que tenía a la mano para recrear este tipo de sonidos que escuchaba en la naturaleza y estas experiencias a través de los materiales naturales a los que tenía acceso, como Uh-huh. en este caso, por ejemplo, la trompeta maya, que está hecha con quiote de maguey, que es toda la raíz, todo el centro del maguey, de donde nacen las pencas, y este tronco que crece y en la parte de arriba da una flor. Uh-huh. Una flor que se supone también se come. Uh-huh. Es como la flor de calabaza más o menos, ¿no? Uh-huh. Aunque yo pienso, bueno, estando fresca tendrían que trepar y cortarla. No Uh-huh. no sé realmente, yo nunca la he probado. No, habría que investigar Sí, eso. Uh-huh. Pero bueno, el proceso donde el artesano lo elabora, pues bueno, cuando el maguey llega a su periodo de vida natural, útil, digamos. Uh-huh. ¿sí? Completa ya su ciclo, el quiote se va secando y cae por naturaleza. Uh-huh. Todo el maguey. Se supone que no se corta en verde y que si fuera el caso, pues tendremos que hacer una especie de ceremonia de permiso y demás, porque son instrumentos sagrados, son instrumentos ancestrales, son instrumentos que nos permiten tener ese acercamiento, pero se hace una línea, o el artesano actualmente también mantiene una línea de respeto ante los principios de la mexicanidad. Uh-huh. y de todas las tradiciones que nos permiten tener el acercamiento a la naturaleza propia, ¿no? Así es. El artesano va en búsqueda de los quiotes caídos, los limpia por fuera, los ahueca quitando todo lo de adentro que es como fibroso, es como la caña, y para ello utiliza distintas técnicas, ¿no? Pueden ser desde partirlo por la mitad, rasparlo y volverlo a ensamblar, o incluso técnicas muy, muy abstractas, ¿no? Como es a través de la misma erosión del agua o con fuego. Uh-huh. La idea es que el instrumento, una vez se ahueca, en la parte de arriba se le inserta una boquilla.
Esta boquilla que puso el artesano es de bambú tallada a mano, Ujú. con lo cual ya se le da la forma para convertirlo en un aerófono, que es un instrumento de viento que literalmente pues está hueco, no tiene nada por dentro y que más bien el principio con el que se ejecuta es a través de el uso de presión de los labios, movimiento de la lengua, sonidos de garganta, la misma presión del aire que viene desde el diafragma, y una técnica de respiración circular. Ujú. Actualmente pues se usa también ya como un complemento en música del área del entretenimiento, cosa que mencionabas un poquito de música prehispánica. Bueno, Así es. desde el principio musical tenemos la versión del área de entretenimiento, pero también desde el principio a lo mejor, que es lo que unimos con la parte terapéutica, el saber cómo se ha utilizado desde los puntos de vista ceremoniales, ¿no? Así es. Como procesos Ujú. más meditativos, más de relajación, etc. Porque hay muchas investigaciones de muchos compañeros que nos han ido acercando de qué es el instrumento, de dónde proviene, de cuáles son sus orígenes Orígenes, así reales, es. ¿no? Ujú. Lo vemos en los murales de Bonampak, vemos estas pinturas donde están un grupo de personas con tubos en las manos similares a las trompetas, que bueno, ahí viene una coincidencia, seguramente eran trompetas más pequeñas que Ujú. estas, ¿no? Similares en forma, pero más pequeñas y que eran tocadas con técnicas diferentes, como Así es. empujar el aire con labios cerrados, como se hace con el lateco coli o Ujú. El los caracol, caracol. ¿no? Ujú. Un sonido de llamado por la posición en la que se Ritual. encuentran. Ujú. Ajá. A diferencia de la forma en la que lo tocamos actualmente, que es por debajo con una Ujú. técnica de labios sueltos, con un Ujú. sonido más envolvente, Ujú. más de grado meditativo, como decimos, y que en la actualidad nos permite integrarlo a procesos complementarios en la musicoterapia, como es el famoso masaje sonoro y cosas por el estilo. Y que además también, perdón, muy interesante, ¿no? Esa parte de regresar a la cosmogonía de la cultura prehispánica en general. Ujú. Caracol, como dice, hacia el viento, ¿no? Y en este caso trompeta hacia la tierra. Claro, Ujú. y bueno, es una relación muy importante, yo lo digo siempre y lo vuelvo a comentar, ¿no? A veces el término prehispánico no Ujú. suele ser quizá tanto de un uso personal, prefiero el término Ujú. culturas mayas, mexicas, o culturas Mesoamericanas, mesoamericanas, así es. exacto. Pero bueno, es un término coloquial que no está mal usado, solo para no hacer como tanto Ujú. referencia al parteaguas, ¿no? Así es. Pero realmente sí tiene esa conexión. Por ejemplo, se parece mucho al didgeridoo australiano. Ujú. Se compara mucho en ese sentido, aunque el didgeridoo está hecho con tronco de eucalipto originalmente y Ujú. que también en la actualidad se puede hacer con distintas maderas. Pero el didgeridoo es más tubular, es Ujú. más cónico, tiene esa campanita Así que es. acaba, que es parte de la raíz, que ya está 35% en la tierra, ¿no? Y que para mi forma de ver el sonido es más de contacto con la parte terrenal, Ujú. a diferencia del didgeridoo que se cortan los troncos superiores y que el sonido pues suele ser más aéreo, más volátil y que no es ni bueno ni malo, solo es diferente y tiene un principio o incluso una conexión Diferente. pues Ujú. totalmente distinta, ¿no? Que es ahí donde en la actualidad nosotros lo podemos llegar a integrar. Yo personalmente lo uso como un complemento hacia esta parte de la musicoterapia de tipo receptiva, ¿no? Que vamos a eso también. Hablar de musicoterapia pues es un terreno Sí, muy es amplio. amplio. Ujú. Hay pues muchas metodologías, muchas técnicas. Estoy hablando de una que sería la parte receptiva, la parte quizá Ujú. meditativa, en donde se utiliza el instrumento en conjunto con algunos otros Ujú. para crear atmósferas sonoras que permitan generar esos estados de inducción y de introspección de las personas. Así es. Pues amigos, esta es la primera parte de esta entrevista tan interesante con Alfredo Torres. Vamos a hacer una pequeña pausa, también los vamos a dejar con esta cápsula que nos presenta la integrante más pequeña del equipo, que es nuestra querida Saki, y continuamos hablando de musicoterapia. Hola, mi nombre es Aki. En muchas ocasiones hemos visto en la danza y música indígena con tendencia prehispánica hermosos tambores tallados en madera.
Aquí nace el interés de conocer el arte de estos maravillosos instrumentos autóctonos, ya sea de colección o de ejecución, originarios de San Juan Tehuixtitlán, Atlahuatla, Estado de México, pueblo conocido por la elaboración de pan, cocoles. La familia Ibarra comienza su labor con el legado de don Maximino Ibarra Rosada, artesano, escultor de piedra y tallador de madera. La familia Ibarra hace de este trabajo una experiencia sin igual, una tradición que día con día se enfrenta con constantes dificultades. En nuestros tiempos, su labor es vanagloriada y seguida por artistas, intelectuales, músicos y coleccionistas. Es una distinción que han forjado con habilidad y gusto, que dentro de sus corazones los mueve e inspira para lograr este bello trabajo y mostrar el sonido y el mensaje de nuestros ancestros tallados sobre la madera. Nos comenta don Ernesto Ibarra. No sabemos con exactitud la técnica que usaron nuestros antepasados para elaborar los artefactos musicales. Muy probablemente, por medio del fuego ahuecaban el tronco y mediante este proceso se habría secado la madera por el calor, o se elegían troncos huecos por naturaleza. Una de las fuentes que tiene como referencia la familia Ibarra es el estudio elaborado por los hermanos Teodulo Mendoza y Daniel Castañeda en su obra titulada Instrumental Precortesiano, donde indican algunas técnicas que pudieron haber usado nuestros abuelos para la construcción de los instrumentos. Con el paso del tiempo, la familia Ibarra fue creando una técnica propia para la elaboración de los instrumentos, misma que han perfeccionado, adaptado a herramientas de acuerdo a las necesidades y diseños, plasmando en cada objeto la esencia de su trabajo. Todos los diseños son diferentes, como lo es también cada cliente. El desarrollo de los artefactos sonoros es muy amplio. Para tallar un instrumento seleccionan la madera idónea que le dará forma. En un teponaztli, tambor horizontal, se utilizan troncos de nogal, fresno, encino y aguacate. Con respecto al huehuet, tambor vertical, debe ser pino o ocote y se fabrica en una sola pieza. Las facetas son ahuecar, tallar y desflemar. Para el secado se debe obtener un espesor de 4 centímetros y llegar al siguiente paso, que será introducir el tambor en el horno. El trabajo es artesanal, rústico y en ocasiones se requiere de mucho esfuerzo físico con troncos que pesan 300 kilogramos y más. Las herramientas han sido moldeadas para los diferentes instrumentos y tambores como curvias y formones, de pequeño a gran tamaño en relación a la dimensión de los instrumentos que se requieren y de las necesidades que se van presentando en cada pieza. Las fuentes para tallar los instrumentos son los códices, relieves y otras piezas de museo, aunque casi siempre los clientes traen su propio diseño e inclusive su tonalama. Estudio del destino y personalidad de un individuo según la tradición indígena. El costo de los instrumentos varía de acuerdo al tiempo de fabricación, y esto lo determina el tallado del mismo. La variedad de instrumentos es impresionante, todo bajo el criterio de cada persona. Tambores desde 30 centímetros de diámetro hasta 1 metro. Los más comunes son el ahuehuet y el teponaztli, pero también se fabrican y tallan panhuehuetl, tlapanhuehuetl, además de tallado de madera en general, como puede ser puertas, portones, portadas, etc. Don Ernesto Ibarra, tal y como lo hizo su padre don Maximino, tiene como propósito seguir preservando las raíces culturales a través de los instrumentos, buscando apoyo de instituciones para mostrar su trabajo, y además siempre estará agradecido con los músicos que han reconocido y expuesto el trabajo de la familia Ibarra en todo el mundo. Si quieres saber más sobre estos instrumentos, adquiere tu revista SAC número 32. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Hasta la próxima! Pues continuamos después de esta cápsula con nuestra querida Saki, platicando ahora nuevamente con Alfredo Torres para que nos explique todo lo que hace, todo el proceso que
conlleva, ¿no? Utilizar este tipo de instrumentos. Nos platicaba también fuera del aire que, bueno, la trompeta maya ha viajado mucho, ¿no? Y Tal cual. está en varios lugares, como en el... Cuéntanos, Alfredo. Pues mira, si te contara la historia. Si la trompeta hablara. Si la trompeta hablara, Ujú, efectivamente, bueno, es como mi bebé. ujú. Es uno de mis bebés. Es uno, porque luego se nos ponen celosos los demás. Exactamente, También por es eso uno de hay mis que... bebés. Fíjate que este lleva por nombre Quetzalmichin. Quiere decir el pez emplumado. Ujú. Y efectivamente, pues es como una unión de elementos, ¿no? Ujú. La parte como acuática y la parte volátil. Y bueno, yo sé mis historias, ¿no? Haremos un programa hablando solo de eso. Sí, será pretexto. Será pretexto, pero la ventaja que tiene en esa dualidad, hablando desde este principio energético más que toda la parte histórica o técnica que comentábamos, Ujú. pues me ha permitido a mí no solo llevarla en diversos viajes, en diversos lugares, sino también integrarla como un complemento de acompañamiento, por ejemplo, dentro de los temazcales también. Ujú. Entonces, pero no solo tocamos la meditación afuera. Yo me meto al temazcal, la trompeta entra Adentro. Ujú. al temazcal, Wow. eh, se hace el permiso para las abuelitas y demás, Ujú. y bueno, participa dentro de como un acompañamiento muy interesante y que efectivamente pues este tipo de instrumentos considerados desde los tecnicismos de la musicoterapia como Ujú. instrumentos de resonancia armónica por la capacidad sonora que tienen, Así es. efectivamente pues le permiten a la persona no solo recibir el sonido por los oídos, sino la vibración por todo el cuerpo, Ujú. activar el sistema nervioso, purificar el torrente sanguíneo, Ujú. crear un estímulo en los centros glandulares y crear como un proceso de renovación incluso celular Ujú. muy interesante. Ujú. Es parte de todo un procedimiento, o sea, tampoco es enteramente Ujú. mágico, ¿no? No, y además lo que hablábamos en el bloque pasado, ¿no? La terapia, la sanación. Sí, Ujú. fíjate que es interesante hablar de ese término y repito, a lo mejor podríamos extendernos de muchas formas con estas temáticas porque soy partidario de que todo proceso terapéutico o incluso como acostumbramos también llamarle el proceso de Ujú. sanación, para empezar conlleva un esquema de aprendizaje personal. Si nosotros no Ujú. estamos dispuestos y abiertos a ese aprendizaje, Así es, no lo vamos ningún a tipo de captar. medicina lo va a Ujú. hacer, ni la medicina Exacto. alópata, ni la homeópata, ni la naturista, ni la ancestral, ni la oriental, Ujú. ni ningún tipo de medicina hasta que nosotros no somos los que Ujú. estamos en Exacto. esa Ujú. disposición de ese aprendizaje. Así es. Entonces, es parte de un proceso y ese proceso lleva tiempo. No es Ujú. una situación, en una sola sesión, yo siempre Ujú. lo digo abiertamente, a veces trabajamos con la sintomatología. Ujú. ¿Reduce los niveles de estrés? Sí, claro. Nosotros venimos un poquito alterados, el sonido, recuéstate, lo toco, ok, redujo los niveles de estrés del momento. Pero si no atendemos la raíz del problema, Ujú. no hablaremos de ninguna sanación, ni de equilibrio de la salud, ni de nada. Ujú. Hay que Así atender es. la raíz de la problemática para saber Ujú. por qué se están detonando esos niveles de estrés. Entonces, Ujú. parte de todo un tratamiento, de todo un procedimiento que se experimente como una puerta abierta en un inicio, en una sesión, pero hay que darle Ujú. seguimiento. Y es Que complementario con es otras, complementario, con el otro proceso, ¿no? claro, Ujú. y a lo mejor ahí estaría yo describiendo gran parte del trabajo que hacemos en conjunto con lo que es la musicoterapia. No solo es la integración de los instrumentos, Así es. yo los integro y los adopto con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, Así es. pero sí me queda claro como todo el esquema donde se hace. Y muchas veces también hablamos de los esquemas dinámicos, Ujú. no nada más de los esquemas pasivos de musicoterapia, sino la parte dinámica también donde ya incluimos otras cuestiones como percusiones. Ujú. Aquí hablaremos de muchísimas de ellas, ¿no? Desde instrumentos, vaya, de línea, o sea, hasta los instrumentos artesanales, ¿no? Así es. Pero aquí Ujú. la cuestión es que ya son dinámicas más de ejecución, de interacción, de movimiento y todo ello pues forma parte de las múltiples
pues digo yo así, disciplinas en las cuales lo vamos integrando, ya sea con niños, con adultos Ujú. mayores, con personas con algún tipo de, Enfermedad, ¿no? de Ujú, discapacidad ujú, o enfermedad, según sea el caso, ujú. o incluso sin ningún padecimiento mayor y que efectivamente pues proponen el vínculo de la salud tanto física, mental, emocional y pues, ¿por qué no decirlo? Para quien así lo disponga, pues incluso a nivel espiritual. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Alfredo nos permite también escuchar un proyecto, cuéntanos, de meditaciones. Ujú, Ay, bueno, pues yo creo que más que contar abiertamente los invitaríamos, ¿te ujú. parece? Sí, Es un vamos a proyecto de escucharlo meditaciones. y seguimos platicando. Sí, es un proyecto, bueno, es que son muchos. Ujú. Ujú. Uno Eh, de tantos. Uno de tantos, pues primero da inicio con los masajes sonoros, ¿no? Ujú, Que es como la parte vivencial. Luego tenemos el esquema que les compartimos en línea, meditaciones ya grabadas con ujú. referente a temas de la naturaleza. Y luego viene justamente la unión en vivo, que es entre el masaje sonoro y los elementos de la naturaleza que ya denominamos masaje sonoro con música verde, que es hacer Ujú. uso de estos instrumentos, más aparte uso de sonidos inherentes específicamente a la naturaleza y a escenarios, pero totalmente en vivo. Así es. Claro que, pues Ujú, bueno, son proyectos que han nacido pues junto con nuestra institución ya por más de 10 años que tenemos como institución ujú. y de mi parte pues más de 20 años de experiencia que tengo aplicando la musicoterapia, pero pues que en la actualidad también gracias a la tecnología, todo lo que vivimos, pues se han ido actualizando, se han ido modernizando y nos permiten vivenciarlo desde puntos de vista diferentes, ¿no? Así es. Pues vamos a escucharlo y regresamos. Pues ya estamos completamente relajados con esta melodía que nos proporcionó amablemente Alfredo. Muchas gracias. Ya les indicaremos a través de nuestras redes sociales. Sigan también a Alfredo en sus redes sociales para estar acordes, ¿no? A todo lo que él realiza. Estamos también iniciando o acabamos de iniciar un diplomado. Cuéntanos también sobre eso. Bueno, antes que nada, la meditación que acabamos de escuchar lleva por nombre Desierto Ujú, y no la traigo aquí, pero les platico, es ujú, el instrumento principal, es una flauta lakota, que también son instrumentos que integramos a todos estos procesos. Es una flauta correspondiente a las culturas del norte, de los indios norteamericanos, ¿no? ujú, Eh, este, mm, que bueno, tiene así súper brevemente, es una pequeña ujú, historia del instrumento ujú, que se utiliza justamente como para el acompañamiento. Sucede que las tribus pues eran tribus muy lejanas, ¿no? Y lo que sucedía en una pues se informaba en la otra, pero a través de un mensajero. ujú, El mensajero tenía que cruzar pues muchas veces el desierto, días, ujú. semanas, meses, no sé, Sí, toda en una una vida. caminata, porque pues Ujú, no había WhatsApp, ujú. Facebook, ni Ni nada de vías de estos vías de comunicación. comunicación. Ujú, Entonces se designaba un mensajero el cual tenía que cruzar el desierto para llegar a la otra comunidad e ujú, informar. Y evidentemente se preparaba con sus víveres, con todo, ¿no? Pues ir a una ujú, caminata en el desierto en solitario. Y un instrumento que nunca podía faltar era una flauta de estas, una flauta tipo Lakota, ujú. con la cual en sus periodos, en sus etapas de descanso, ellos se sentaban, ¿no? Y sacaban el instrumento y se ponían a tocar
de manera personal y eso les ayudaba pues a mantenerse cuerdos, ¿no? Porque supongo que un periodo a solas tanto tiempo pues podría ser un poquito complicado y más en el desierto, ¿no? Como que no hay absolutamente nada. Y esta pequeña historia a mí me gusta integrarla porque en estas meditaciones pues tienen parte de esa integración de conexión personal. Claro que debo ser claro, o sea, escuchar una meditación de estas no es un proceso musicoterapéutico, como lo dije hace rato, ¿no? Tiene que conllevar como todo un objetivo, la aplicación de un especialista, hacer una estructura, interno, un procedimiento y todo. Bueno, son muchas cuestiones, pero escuchar una meditación de estas sí nos permite tener un contacto personal con valga la redundancia, con nosotros mismos y con todo ello. Y qué mejor con esta meditación que escuchamos con este instrumento, porque yo lo utilicé en ese momento considerando esta historia que nos permite tener un contacto de coherencia interna. Así es que muy, muy interesante. Y bueno, como les decía, ahora sí cuéntanos del diplomado, es que todo mira, lo que realizas para que estés pendientes. Es todo un esquema de actividades. Ahorita, pues ya está dando inicio en lo que es el diplomado para formar facilitadores en musicoterapia. Este es un diplomado que lleva 9 meses de trabajo, son 136 horas académicas, más 20 de prácticas de campo. Tiene aval por parte de la Secretaría del Trabajo, tiene aval por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Es todo un proceso que ya dio inicio, y aunque ya dio inicio, pues estamos en la primera semanita, todavía están a tiempo de integrarse, de inscribirse, o sea, las puertas están abiertas. En dado caso de no poder, me parece que por ahí de junio, julio, no estoy seguro de la fecha, pero en años anteriores se ha anunciado un ingreso extemporáneo de alumnos. Perfecto. Entonces es posible todavía, ¿no? Para esto, pues yo creo que lo más fácil es pedirles pues que consulten redes sociales, la página de internet, ahí está toda la convocatoria todavía. Si aparecen los datos ahí o hasta mi teléfono personal, me pueden escribir por WhatsApp. Plequita, por favor. Les doy datos de cualquier situación. Hay 4 grupos a elegir, 4 sedes. Una es totalmente virtual, con sesiones en vivo que se quedan grabadas. Y los otros pues son mixtos, ¿no? Todavía estamos calculando esta parte con todas las medidas de sanidad. Alumnos presenciales y a su vez en línea, alumnos que muchas veces cursan desde el extranjero o de algunas partes de la República y que se unen a todo esto. Pues más bien aquí les dejamos la carta abierta para que se unan a lo que es la 16ª generación. Perfecto. Y además déjenme decirles, vamos a tratar de comprometer a Alfredo, porque recuerden que este domingo 13 de febrero tenemos nuestro recorrido al Temazcal con nuestros amigos Romero Castro, así es que pues vamos a estar por allá esperando, dependiendo de los tiempos que tenga Alfredo, de estar presente con nosotros y pues usar, ¿no?, este gran instrumento dentro del Temazcal. Claro. Estaremos presentes. Ya se dieron una idea de cómo sonaba en la meditación, pero pues, si quieren la vuelvo a tocar. Sí, por favor, para que lo escuchemos en vivo. Y como decían aquí detrás de cámaras, imagínense cómo se escucharía dentro del Temazcal, con todo el audio, todo el sonido así, la vibración. Se nos pone la piel chinita de solo pensarlo. La piel chinita, exacto. Pues, ¿qué hacemos? ¿Tocamos o qué? Por favor, para que nos despidamos como debe ser, con broche de oro. Con broche de oro. ¿No? Nada más vamos a hacer una cuestión entre meditativa y entre rítmica, ambas. A ver, ¿yo qué hago? Yo ayudo. ¿Quieres tocar o...? No, yo solo ayudo. Entonces, ayuda cerrando tus ojos. Bueno, perfecto. Entonces me pongo a meditar. Te pones a meditar. No, ¿qué crees que si me da pendiente aquí en la mesa? Mejor sujétala, si no es que se vaya a caer. Sí, pues mejor ayudo. Pero ahí estamos. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa, pues ahí están los datos de contacto. Muchísimas gracias también por esta invitación. Y pues los dejamos con este audio.
Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por esta gran entrevista, por dejarnos con esa piel chinita, vibrando internamente al exterior y sobre todo también por esta parte de ver, ¿no? La parte histórica mesoamericana, para no decir prehispánica, pero también, ese respeto, ¿no? Que nos demostró Alfredo para las cosas de la naturaleza y en este caso de los instrumentos de origen prehispánico. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. La invitación, yo creo que los ciclos y los periodos en todo este proceso pues, nos permiten volver a unirnos, estar presentes y pues ante todo ello me gusta usar una frase, es un eslogan de nuestra institución siempre, a manera de cierre, que dice: una caricia y un apapacho sonoro son la mejor medicina del alma. Así es, muchas gracias. Pues más bien nos despedimos. Quisiera continuar con Alfredo, pero será pretexto para invitarlo, por favor, para la siguiente vez. Dejen sus comentarios en nuestro chat y nos vemos la siguiente semana. Y recuerden, acaríciense con música. Muchísimas gracias. Turismo SAC Televisión. Hasta luego. Turismo SAC Televisión. Hasta la próxima.